Hola, buenas noches. Mi nombre es Rafael Henares y hoy, como todos los lunes, voy a proceder a dar un módulo extra dentro de lo que es el curso de Emprendedor a Líder. El módulo que vamos a dar hoy es ¿por qué ahorrar en oro? Es muy importante que sepamos las características principales del oro y es muy importante pues, que sepamos y apliquemos pues, lo que siempre hemos estado escuchando, ¿no? Que es un valor refugio, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué es un valor y por qué se le denomina un valor refugio, ¿no? Y por qué es, por así decirlo, el metal precioso más deseado por la humanidad desde hace siglos, ¿no? Vamos allá. El oro es la única moneda que no está bajo el control de ningún gobierno y, por tanto, en la que no pueden influir los políticos. Evidentemente, el oro lleva en sí misma su propia historia, su propia vivencia. El valor del oro pues lo marca el mercado, el oro se cotiza también en bolsa, con el oro también se realiza trading, con el oro pues se compra a toneladas pues para hacer joyas, pero en definitiva el oro de inversión, que es el que esta noche nos interesa hablar del mismo, pues tiene unas características y va como libre en el mercado. Eso no quiere decir que si bien tiene unas regularizaciones a nivel internacional, pues los diferentes gobiernos pues hagan leyes relacionadas con el mismo, ¿no? Unas veces son leyes de protección porque tienen minerías y entonces pues hacen leyes de protección para que no cualquiera pues pueda estar realizando esa actividad o pueda sacar del país pues un oro de una forma no controlada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en definitiva, el oro en sí mismo pues no tiene un control de ningún gobierno. Evidentemente, todos los gobiernos de todas las partes del mundo, todos mantienen una actitud. ¿Vale? Hoy lo estamos viendo aquí mismo en España, pero eso se ha visto en diferentes momentos de la historia en otros países, ¿no? Cuando un gobierno manifiesta que todo lo que hay en el país es de orden público, ¿no? Es decir, como dando a entender que en cualquier momento el gobierno, en nombre del Estado y apoyándose en algún tipo de circunstancia, pues puede coger y decir que todo lo que hay en el país es del gobierno y ya está. Y por decreto ley, pues todas las personas pues dejan de ser propietarios de nada y a todos sin excepción pues se les puede requerir aquello que tengan, ya sea oro, ya sean animales, ya sean productos de labranza o ya sea lo que sea, ¿no? Los estados se han dotado de esa autoridad, ¿no? Estaremos de acuerdo o no, pero esa es la triste realidad. El oro es fiable. El exceso de liquidez global y el crecimiento de la oferta monetaria están causando una devaluación real del papel moneda. Fijaros, esto lo dije documentándome, como es lógico, lo dije en el año 2011 y esto pues ha sido una realidad. Era una realidad antes de que yo lo escribiera y ha seguido siendo una triste realidad, ¿no? Todos los gobiernos del mundo, absolutamente todos, tenían puesta la, la máquina, la máquina de hacer billetes, o sea, de hacer billetes, de hacer billetes, de hacer billetes, de hacer billetes, y con eso pues han hundido la sociedad, ¿no? Y luego pues como el que no quiere la cosa, de repente pues te dicen que un sector o varios, ahora mismo ya se está hablando de 7, 8 o 9 sectores, pues que tienen una burbuja económica. Pero vamos a ver, señores, pero ¿cómo no van a tener los sectores económicos burbujas económicas si ustedes llevan un montón de años nada más que imprimiendo papelitos, 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 y con eso pues ustedes devalúan el valor y cada vez para cualquier cosa cada vez hacen falta más billetes, ¿no? Y tenemos países que de aquí a nada tendrán necesidad las personas de ir con una carretilla llena de billetes para pagar un café, ¿no? Porque se habla de millones, ¿no?
Entonces esto con el oro, evidentemente, no puede pasar jamás. El oro en cualquier momento, en cualquier época, pues tiene un contravalor frente a los diferentes activos que se estén manejando en la sociedad. El oro, ¿por qué es fiable? Porque si desaparece un activo de la sociedad, por la razón que sea, una moneda concreta de un país concreto, pues eso no le afecta al oro para nada. Para nada, ¿por qué? Porque ese activo va a ser eh, sustituido por otro activo. Y en el momento en que es sustituido por otro activo, el oro va a seguir teniendo un contravalor con ese nuevo activo o con ese activo que, aunque existiera, ha sustituido el anterior. Por tanto, el oro siempre tiene liquidez porque siempre va a tener un valor de intercambio con independencia de los activos que en cualquier momento la humanidad esté empleando. En Europa, los tipos de interés desde hace muchos años, y en aquel entonces también, están por debajo de la inflación y por tanto son negativos. ¿Vale? Eso tiene un aspecto positivo porque no deja que se dispare la inflación, que es un aspecto muy negativo, pero al mismo tiempo pues eso también frena las posibilidades de crecimiento. El crecimiento de la oferta monetaria y la inflación son las principales razones de que el papel dinero pierda valor diariamente. Efectivamente, ¿no? Conforme van pasando los años, pues lo que comprabas hace 10 años con $1, pues a día de hoy, pues a lo mejor necesitas $10. Igual me quedo incluso corto en esa proporción. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Pues que la inflación en los 10 últimos años, más la que ya venía acumulada de ahí para atrás, pues estamos hablando de más de un 100%, ¿no? Y me quedo pues como muy corto, ¿no? Todos sabemos, pues todos en algún momento hemos visto el ejemplo del carrito, en el sentido de que hace 10 años, pues no lo sé, con $10 pues llenabas un carro y ahora pues para llenar un carro necesitas 200 y pico dólares. Esa sería la proporción y vuelvo a repetir, igual me refiero a un carro de la compra, igual me quedo corto, ¿no? El oro, valor refugio. El oro es un valor refugio en un escenario de crisis. Efectivamente, siempre se ha apreciado que en todas épocas, cuando han habido crisis, por las razones que sean, sociales, económicas, políticas, las que sean, pues el oro se ha convertido en un valor refugio. Por eso siempre que ocurre algo desagradable en el mundo, algo que perjudica, algo que se entiende que no es una buena noticia, alguna situación nueva que quiebra situaciones económicas, que quiebra derechos de las personas, etc. Ante cualquier cambio negativo, pues la sociedad responde con compra de oro y por tanto pues, es por esa razón por la que se convierte en un valor refugio ante cualquier escenario de crisis, ¿no? Mientras los diversificadores tradicionales con bonos y acciones alternativas y a menudo fallan en épocas de tensión e inestabilidad de mercado. Es decir, las personas, evidentemente, las entidades, los gobiernos, las empresas, pues está claro que formamos parte de un sistema económico donde hay muchísimas más cosas que el oro y que de hecho pues también tienen fluctuaciones de mercado, que es lo que les convierte en un negocio pues bien, aprovechando bien esas circunstancias. Entonces todos sabemos pues que hay bonos, hay acciones, hay fondos, etcétera, donde las personas, las entidades o las empresas pues depositan en unas ocasiones sus ganancias y en otras ocasiones sus capitales, ¿no? Unas veces para asegurarlo y otras veces pues para que esos beneficios o esas ganancias o esos capitales pues estén continuamente rentando, es decir, que no estén parados. Entonces, esto es lícito, pero un portafolio de inversiones, por así decirlo, no puede estar exento de un porcentaje de oro, porque ha demostrado siempre que mejora
los resultados del portafolio. ¿Por qué? Porque equilibra las pérdidas. Porque el oro frena, el momento en que alguien compra oro, pues está frenando la devaluación. Y por tanto, si invierte en otras cuestiones como si no invierte, pues el oro siempre va a mantener el valor por el cual fue comprado, e incluso pues al paso del tiempo, cuanto más tiempo pase, pues va a tener un valor aumentado, ¿no? Y esto, buenos resultados en el oro, si tomamos la referencia, cualquier referencia en el momento en que tomemos 20 años de referencia, no importa desde cuándo hasta cuándo. O sea, si tomamos, por ejemplo, estamos a 2000 y 2020, veremos que en esos 20 años el oro no ha dejado de subir, una media de por encima del 6%. Pero si tomáramos el 1980 hasta el 2000, veríamos que igualmente la media está por encima del 6%. Y esa es la media que tiene el oro históricamente, ¿vale? Por encima del 6%. Hay años que la supera y hay años que se puede quedar por debajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se convierte en un activo de estabilidad financiera, ¿vale? Tanto si hay crisis como si no la hay. O sea, en los dos casos. No es que con la crisis va a funcionar mejor y sin la crisis va a funcionar peor. No. Le es absolutamente indiferente. Aparte que el crecimiento del oro está al margen de los gobiernos, al margen de las políticas, porque el oro lleva presente entre nosotros 5.000 años y por tanto, porque como es lógico, el oro lleva presente antes del calendario que conocemos, ¿no? Que el calendario con el que todos funcionamos, ¿no? Pero antes del calendario ese ya existía la humanidad y ya la humanidad ya empleaba el oro para montones de finalidades, incluidas el trueque, ¿no? El oro es finito, es una característica. Le pasa lo mismo que al Bitcoin, ¿no? Es finito. El Bitcoin no va a pasar de X millones y el oro, pues se sabe que, bueno, llegará un momento que la extracción del oro en la Tierra, en el conjunto del mundo, pues un buen día pues se acabará. Igual que se agotan las minas, ¿no? De repente el ser humano descubre una mina de oro y, bueno, pues la explota durante X años y va a llegar un momento pues que esa mina pues deja de producir, bueno, no es que deje de producir, esto no es una producción, o sea, se acaba la beta, ¿no? Y ya no hay más. Entonces, pues se ha de descubrir otro sitio. Seguramente existen puntos en el mundo que todavía no han sido descubiertos, seguramente, ¿no? Pero en cualquier caso es finito, ¿no? Eso le da esa característica, pues es también la que hace que le da un valor especial, aparte de su propia característica, en tanto que mineral que supera a todos los demás minerales conocidos hasta ahora, ¿no? Aunque luego hablaremos de uno o dos que están ahí, que bueno, también van a dar mucho que hablar en los próximos años, ¿no? Todo el oro extraído a la historia de la humanidad pues está por encima de las 153.000 toneladas. Esto evidentemente era un dato de hace 10 años hacia atrás y bueno, pues seguro que ahora pues está bastante superada esta cantidad, no sé en qué proporción, pero bueno, seguro que estará cerquita a las 200.000 toneladas, ¿no? Esto equivale a un cubo tan alto como la Estatua de la Libertad en Nueva York. Y bueno, y se queda corto este ejemplo, ¿no? Las reservas de oro restantes no superan las 50.000 o 60.000 toneladas, dependiendo evidentemente de la fuente consultada, porque también hay que dar por hecho que seguramente en alguna parte del mundo, en algún país del mundo, seguro que tienen bastante más oro guardado del que dicen tener por cuestiones estratégicas, por cuestiones políticas
y porque además pues no tienen ninguna obligación de decírselo a nadie, ¿no? Es como si una persona lo compra y tiene en casa, pues no solamente no tiene obligación de decírselo a nadie, sino que si además no se lo dice a nadie, pues muchísimo mejor, ¿no? Con una producción minera anual de 2.900 toneladas por año. Entonces se preveía en aquel entonces que de 12 a 15 años, ya han pasado 9, cuando yo tomé este dato, pues se extraería la última onza. De todas maneras, quiero que sepáis que las previsiones han aumentado, ¿vale? Gracias a múltiples estudios se ha descubierto pues, que hay más todavía por extraer que lo que se esperaba, ¿no? O sea, no menos. Han aparecido datos objetivos y descubrimientos objetivos que se sabe que hay más oro del que en su momento pues, se preveía, ¿no? Y eso es sobre todo porque en zonas que aparentemente no se preveía que hubiera, pues resulta que se ha descubierto pues que sí, ¿no? El oro permanece. La población mundial crece en 100 millones de habitantes por año. Este crecimiento exponencial de la población, junto a la limitada disponibilidad de recursos naturales como el petróleo, el oro, la plata, el platino y otros metales, causará con toda probabilidad una subida aún mayor del precio del oro. Luego veremos la relación que ha tenido y que tiene el oro con otros productos. También aquí tengo que hacer una pausa porque las previsiones del petróleo, que también se le presupone finito, pues eran unas en base a unas estadísticas de consumo, ¿vale? En base a la producción que se hace en todo momento, en base al fondo que tienen de producción, que las petroleras pues más o menos lo tienen calculado, y en base a eso pues se podían prever los consumos de los siguientes años y por tanto incluso pues el fin del petróleo, en tanto pues que ya no hubiera en ninguna parte del mundo posibilidades de más extracción. Esto también ha cambiado. ¿Ha cambiado por qué? Porque por la tecnología. Como ha llegado la tecnología y aunque se ha tardado, porque eso ya estaba descubierto hace muchos años, incluso está descubierto desde hace muchos años el motor de agua, ¿no? Escondido y anulado por intereses económicos. Contra lo que no han podido, porque además, pues bueno, han visto que igualmente es negocio y que también pues, le pueden sacar rentabilidad a eso, son con los motores eléctricos. Entonces, los motores híbridos que consumen las dos formas de generar energía, como es el petróleo y convertido en oil, ¿no? Y la energía eléctrica, pues eso ha restado la necesidad de mucha producción y cada día que pasa, cada mes que pasa y cada año que pasa, más porque ya la mayoría de las marcas, para no estar fuera, marcas de coches, para no estar fuera de mercado, pues cada vez más todas están introduciendo coches con motores híbridos para poder funcionar con los dos combustibles, ¿no? Y bueno, que la electricidad no es un combustible, pero para entendernos coloquialmente, ¿no? Y eso, pues, efectivamente, está provocando una menor necesidad. Otro hecho que está provocando una menor necesidad son las nuevas tecnologías que están permitiendo crear plantas productivas de reciclaje en las cuales pues, se recicla plástico, que también proviene del petróleo, y se recicla incluso basura, o se reciclan incluso como unas plantaciones concretas para también generar combustibles, ¿no?
generar combustibles, generar biodiesel. Y como eso cada vez también se está convirtiendo en una realidad y en los próximos años la humanidad y la tendencia de la humanidad para poderse resarcir de lo que provocamos con nuestro consumo, que son millones y millones y millones de kilos de basura y millones y millones y millones de kilos de plástico, pues eso requiere en los próximos años, por la propia supervivencia de la humanidad, pues requiere de que sean reciclados. Y cada vez vamos a ver en los próximos años pues, que surgen plantas pues, que reciclan eso, generan biocombustibles y por tanto pues eso también es una competencia, por así decirlo, muy directa del petróleo, ¿no? Conclusión, que entre la reducción de la necesidad de petróleo y que también se han descubierto nuevas fuentes de petróleo que están ahí simplemente pues esperando en el caso de que fueran necesarias, pues es muy previsible que el petróleo en muchos años, más de los que se preveían, pues todavía esté ahí sin problema ninguno en cuanto a su producción y en cuanto a su usabilidad. Lo que pasa es que tendrá que competir con otros combustibles y tendrá que competir con la energía limpia que se realiza a través de la energía eléctrica. ¿Relación del oro con el petróleo? Pues existe una correlación entre el precio del petróleo y el precio del oro. Es muy probable que el precio del petróleo continúe su tendencia alcista, eso se decía en aquel momento, ahora ya os he demostrado que no es así. De hecho, el petróleo lleva un tiempo que no deja de bajar y seguirá haciéndolo más, ayudado por el incremento del consumo del crudo. Pero vuelvo a repetir pues que ahora ese incremento no solamente se ha frenado, sino que se está reduciendo en beneficio de otros sustitutivos, ¿no? Eso estaba ocurriendo, ese crecimiento estaba ocurriendo principalmente en países de Asia, ¿no? En la propia China, en la propia India. No recordemos que son los dos países con más habitantes por metro cuadrado, ¿no? Los que tienen mayor número de población, y todo lo que es el sudeste asiático, ¿no? Todo esto ha cambiado. Entonces, en esos años, si subía el petróleo, subía el oro. Si bajaba el petróleo, bajaba el oro. Y había una correlación muy importante entre los dos. Esa correlación en los últimos años se ha roto. Ya no sigue ese juego, ya no sigue ese patrón. Ahora el petróleo pues sigue su camino en base a sus necesidades y a sus preferencias, y el oro pues sigue otro camino. Evidentemente, tanto el petróleo, el valor está más relacionado con el consumo, no está relacionado propiamente con las situaciones, y sin embargo el oro no está, su subida o su bajada no está relacionada con su consumo, y sí está relacionada con todas las crisis y con todas las noticias que en todo momento, en función de lo que ocurra en el mundo, en cualquier punto del mundo, pues ahí sí que tiene una influencia muy directa, ¿no? China Gold. Algo que no sé si los presentes lo sabréis, pero bueno, os vais a enterar hoy. La apreciación del oro en las economías emergentes. En aquel entonces, hace más de 10 años, de ahí hacia atrás, pues había unas economías emergentes que a día de hoy ya no son emergentes, a día de hoy son influyentes, a día de hoy son poderosas, a día de hoy son potentes, a día de hoy marcan tendencia, marcan política y marcan pues, el caminar de la humanidad, ¿no? Siempre todas las potencias en la historia del mundo pues varían. No ha habido nunca jamás una potencia, o llámese un pueblo, o llámese un ejército, o llámese un poder. Vamos a concretarlo en un poder que pueda, en el paso del tiempo, mantener siempre el poder.
los poderes en el tiempo, por las circunstancias del desarrollo de la vida y del crecimiento de la población mundial, pues cambian las circunstancias, y al cambiar las circunstancias cambian los poderes, ¿no? Entonces estamos ahora precisamente inmersos en una lucha de ese cambio, en una lucha de poder, ¿vale? Entonces, en aquel entonces, hace de 10 años hacia atrás, la China y otros países como la India, como Brasil principalmente, y otros, eran países emergentes. En los últimos años se han hecho países potentes, países sobre todo apoyados y avalados por el volumen de población, ¿vale? Un país puede tener un volumen de población y eso le puede hacer pobre en alguna de las zonas, pero añadidamente le hace fuerte y rico por el número de población, ¿no? Y el consumo que eso significa y el crecimiento que eso significa en todas las áreas relacionadas con las personas, ¿no? Entonces, en aquel entonces la China cambió la legislación y permitió, de esto algunos se acordarán y otros no, porque esto antes no era así, permitió que las personas a nivel privado pudieran comprar oro, porque antes, pues a través de un gobierno y de un Estado totalitario donde solamente manda el gobierno y el partido, pues regulan todo lo que tiene que hacerse en un país y cómo se tiene que hacer, y lo tienen todo, la tendencia es el control total, ¿no? Pero ante los cambios que se han ido produciendo en el mundo, pues evidentemente no se puede escapar la China, pues también de su propia evolución, ¿no? Entonces permitió que se podían comprar oro. Y entonces esto, al dejar hacer eso, pues se convirtió en una de las tasas más altas en el mundo, ¿vale? También la India, que es el mayor país consumidor de oro del mundo, y el oro tiene un papel dominante en la sociedad india. También lo tiene en la cultura china. Es tradicional en China que las mujeres ya lo hacían antes de la prohibición y, por supuesto, después de legislar que se podía realizar sin temor a esconderse más, ¿no? En la tradición china, las mujeres gustan de comprar mucho oro, pero no lo acumulan en tanto que joyas, sino que con el oro hacen vestidos, o sea, hacen ropa en la cual pues le ponen oro, o sea, son como diría yo, hacen cosas que le añaden el oro, le cosen el oro o le pegan el oro, en fin, seguramente habrá diferentes técnicas, y eso forma parte de las costumbres de los chinos, ¿no? En la India pasa exactamente igual, está muy presente el oro en la vida de las personas, ¿no? También cuando he visitado algún país de África me he dado cuenta pues, que también pues, tiene un valor también muy importante el oro, y todas las familias, aun siendo pobres, pues tienen cierta cantidad de oro que solo muestran en festejos importantes, ¿no? En el mundo occidental se nos ha empujado a otras formas, ¿no? Más bien se nos ha empujado pues, al oro de joyería, ¿no? Por así decirlo, en términos generales. Ese oro de joyería no vale absolutamente nada, como mucho como pieza antigua, como pieza de colección, pero como valor de oro no tiene absolutamente ningún, el valor es ínfimo, y si no, pues que alguien pruebe a irlo a vender y ahí lo descubrirá, porque no es oro de inversión. Ese oro, incluso los que lo compran, en la mayoría de los casos es para volverlo a fundir y luego a continuación volverlo a reconvertir en lo que sea, ¿no? En oro de inversión, o volverlo a convertir en otro tipo de joyas o utilidad, ¿no? El oro es liquidez.
El oro es una inversión de alta liquidez. Entonces, ¿cuál es el sueño de un inversionista cuando invierte en algo? Bueno, pues que si mañana necesito venderlo, pues que en el menor corto espacio de tiempo yo lo pueda vender. Pues eso ocurre con el oro. El oro tiene una liquidez inmediata, que lo van a comprar en múltiples puntos, evidentemente del valor que tenga en el momento en que tú lo quieres vender, pues siempre te van a pagar algo menos, porque claro, el que te lo compra, pues alguna ganancia tiene que tener por el hecho de que te lo compra, ¿no? Entonces es un activo como cualquier moneda. Evidentemente yo añado aquí el mejor activo que puedas tener, porque una moneda, sea del país que sea, en el paso del tiempo se va a devaluar y el oro no. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que tenemos una caja de caudales en casa, pequeñita, y ponemos ahí $1000 o 1000 euros y ponemos un lingote, ¿vale? O unos gramos por el mismo valor que los $1000, ¿vale? Pongamos, si hoy el oro está, un ejemplo, a 50 euros el gramo, pues en este caso serían 20 gramos, 1000 euros, 20 gramos. Entonces ponemos 1000 euros en la caja con billetes y 20 gramos de oro. Y esa caja la abrimos de aquí a 20 años. ¡Pum! Pues pueden ocurrir dos cosas: que esos billetes que pusimos igual ya ni valen, igual ya ni existen en el mercado y por tanto valor cero. Y puede ocurrir que sí, que todavía esos billetes sigan en el mercado. Pero claro, el día que los pusimos valían 1000 euros, el día que abrimos la caja van a valer igualmente 1000 euros, pero después de 20 años, pues son para pagar un café. A lo mejor el día que los pusiste en la caja, pues hubieran servido para llenar 3 carros de la compra, o 4 incluso, pero 20 años después, esos 1000 euros son para pagar un café. Sin embargo, el oro entró con valor de 1000 euros en ese momento que lo compraste, y dentro de 20 años, pues seguro que eso se ha convertido en como poco, pues más de 2000, en valor, más de 2000 euros. ¿Por qué? Porque ese oro, en ese momento que sale al mercado, pues tiene un valor, tiene un par de intercambio, y seguramente pues en ese momento, 20 años después, lo que costaban 20 gramos 1000, pues ahora 20 gramos pues seguramente cuestan 2000 o 2000 y pico, o incluso 3000 o más. Y eso es así. De ahí le viene, dijéramos, el reconocimiento al oro como tal. Y de ahí su liquidez en cualquier momento, ¿no? Además no tiene penalizaciones, es decir, cuando tú sacas el oro de allí donde lo tenías, pues, y tú vas a liquidarlo, tú no tienes ningún tipo de penalización. No tienes tiempos de espera, es decir, tú vas a poder resolver eso en un día, dentro de 24 horas, y tampoco tiene condiciones adicionales. Es que se tiene que dar tal cosa y esta circunstancia y la otra. No, oiga, yo quiero venderme esto y ya está. Y alguien te lo compra, le generas la factura, te lo ingresa donde corresponda y listo, ¿no? Esto nada, correspondía tal. Otra de las características impresionante que tiene el oro de inversión, ¿eh? No el oro que vas a comprar una joya para tu cónyuge, no, a ese le van a aplicar el 21%, pero vamos, desde ya. Pero el oro de inversión, ¿vale? Y el oro de inversión pues se diferencia porque está certificado, porque tiene un sello y porque además tiene una certificación, ¿no? Es sin IVA. Entonces, la sección del impuesto en todas las inversiones de oro, pero oro, repito, de inversión, ¿no? Que aquí en nuestro país pues, se regula en el artículo 140 de la ley que regula
los impuestos sobre el valor añadido, ¿no? del año 92. Entonces, todas las personas se pueden beneficiar de esa excepción legal, ¿vale? Invirtiendo, por tanto, en oro de inversión sin IVA. Es decir, lo compras a precio real, del momento en que lo compras, ¿no? Pues claro, imaginaros que compraras el oro con un 21% de IVA. Madre mía, pues tenían que pasar 4 años o 3, 2 si las subidas eran considerables, pero pongámosle mínimo 3 años tendrían que pasar para recuperar lo que tan solo lo que se había llevado el IVA, ¿no? Entonces, si eso fuera así, nadie querría oro. ¿Para qué? Para hacerle ganar al Estado que me pone el IVA, pues vaya tontería, pues nadie lo compraríamos. O sea, yo compro IVA, te pago a ti el 21 y los 3 primeros 4 años no gano nada. Anda ya. Pues mira, ¿sabes qué? Quédatelo todo para ti y a ver qué haces con él. Así de claro, ¿no? Esa es la razón por la que no tiene IVA, ¿no? Pues si alguien puede decir, ¿y cómo esto es posible? ¿Y por qué? ¿Y cómo esto lo perdonan? Bueno, pues lo perdonan de común acuerdo a nivel mundial, porque a los principales acumuladores de oro, pues también les interesa a ellos, ¿vale? También les interesa a ellos poderosamente, ¿no? Bueno, pues hasta aquí este pequeño repaso sobre el oro. Espero que estos conocimientos, tanto si los teníais, entonces os han sido reafirmados, como si no los teníais, pues os sirva para que en la medida de vuestras posibilidades entendamos todos que cualquier momento es bueno para una parte de nuestros recursos económicos, pues los empleemos para acumular oro, y que eso es lo mejor que puedes hacer ante incertidumbres futuras, porque ocurra lo que ocurra, en cualquier momento, ya sea de índole político, ya sea de índole social, ya sea de índole económica, ya sea de índole pues, de situaciones de guerra inclusive, pues que sepáis que aquellos que en esos momentos concretos pues la vida les pille teniendo ahorrados unos activos en oro, pues podrán resarcirse mejor de las circunstancias negativas que les rodean, que no que aquellos pues, que de repente se pueden encontrar con que todos los activos que tienen, pues por la razón que sea, pues la sociedad no les da valor ninguno. Sin embargo, el oro, si en un momento dado un gobierno determina que se deja en el país de utilizar una moneda y que al día siguiente pues, va a utilizar otra, o al día siguiente pues, se va a dolarizar, o la circunstancia que sea, pues la persona que tiene oro acumulado, ¿vale? que fue previsor en ese sentido, pues en el momento en que ocurre eso, pues va al mercado y intercambia el oro que tenía acumulado por el nuevo activo que se maneja en la sociedad. Y vuelvo a repetir, siempre el oro va a tener un intercambio con todos los activos. Cosas que tenéis que saber, pues que el oro hoy, por ejemplo, pues tú puedes ir, como es lógico, a una joyería o a empresas que se dedican a vender oro sin necesariamente ser joyerías, y que se dedican a comprar y vender oro, me refiero. Y pues tú vas a poder comprar el oro al mercado, al precio de mercado que esté, ¿no? Dependiendo de dónde le vayas a comprar, como todos los productos, pues habrá variantes, ¿no? Pero bueno, en términos generales el precio será similar, vamos a decirlo así, en la mayoría de los sitios. En el momento de la venta, en esos sitios que compran y venden oro, pues el importe por el que te lo van a comprar, pues en términos generales, pues también serán similares. Evidentemente, siempre hay quien abusa más y siempre hay quien abusa menos, ¿no? Pero en términos generales, tanto el precio de venta como el precio de compra va a ser similar en la mayoría de los sitios
y por tanto, pues bueno, eso no va a influir en el resultado final, salvo que se esté vendiendo mucha cantidad y se esté comprando mucha cantidad, ¿no? Entonces sí que pueden ser notables las diferencias de hacerlo con un precio a hacerlo con otro, ¿no? Esa es la forma clásica, por así decirlo, de hacerse con el oro. Pero bueno, la tecnología ha venido a traer cosas como esta, ¿vale? Que os voy a mostrar. Ha venido a traer empresas o compañías como Gold Money, que es una plataforma que permite, funciona como un monedero, como un wallet, como una plataforma de pagos, y entonces en esta plataforma tú puedes ingresar activos, ¿vale? Dólares, euros y otro tipo de activos, y automáticamente ellos te lo cambian ese activo por la moneda que tú quieras. En este caso, por oro, por plata, por platino y por algo que está pegando muy fuerte en los últimos años y que está compitiendo muy duramente con el oro, que es el palladium. ¿Vale? Es otro metal que, bueno, pues que ahora tiene, todavía no está, o sea, bueno, no, perdón, al contrario, está incluso a un valor superior al del oro, ¿vale? Porque el oro hoy, por ejemplo, está a unos $51 por gramo y el palladium está a 72 dólares por gramo, ¿no? Hay personas que hace años empezaron a escuchar del palladium y que compraron grandes cantidades y esas personas, pues bueno, se han visto premiadas, ¿no? Y el palladium, pues va a tener en los próximos años un crecimiento bastante superior al oro, porque además pues, se utiliza en una serie de fabricaciones concretas y es muy importante, ¿no? Dentro sobre todo de la tecnología de la comunicación, ¿no? Baterías y otras cuestiones. Entonces, vuelvo a repetir, tú aquí ingresas, ¿veis? Aquí pone el ejemplo de dólares, pero puedes utilizar las monedas más importantes del mundo y tú cambias tus activos en moneda por oro. Entonces, ese oro que tú compras a través de esta plataforma, automáticamente no queda en manos de la compañía que te lo está vendiendo, no, que va. Ese oro queda en depósito de cámaras. Ellos trabajan con 2 o 3 cámaras a nivel mundial y ese oro tuyo que tú has comprado, que está bajo tu propiedad, pues queda en esas cámaras. ¿Qué quiere decir esto? Que si la compañía en algún día desapareciera como mediadora en esa compraventa, pues no te afectaría en ningún sentido. Tú seguirías teniendo tu certificado de tu propiedad en esos metales que estarían en X, depositados en X cámaras, ¿vale? Entonces esta es una modalidad que miles y miles y miles y más miles de personas pues utilizan hoy en día para acumular oro. Es lo mismo que acumularlo físicamente, pero tiene unas características espectaculares. No tienes que acumularlo en un sitio, no tienes que esconderlo, no tienes que andarlo depositando tú, pues no sé, en el peor sitio que puedas hacerlo, que sería la banca, ¿no? Porque, bueno, pues va a ser que no. Y no corres el peligro que corres pues, a partir de que tengas cierta cantidad y alguien se entere, pues tienes un peligro, ¿no? De esta manera no, porque no está, es tuyo con tu certificado digital, pero no está en tu poder, ¿no? Luego, por tanto, pues estás exento de todas esas supuestas medidas de seguridad que tendrías que estar tomando en el caso de que sí lo tuvieras, físico, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que os voy a enseñar, pues es esta plataforma que nació el año pasado, es una plataforma 100% blockchain y con esta plataforma nosotros, la comunidad, pues tenemos incluso un acuerdo con ellos y somos sus distribuidores en exclusiva, ¿no? La comunidad, Evolution Community, dijéramos, es la que promueve esta plataforma, ¿no? Y la tenemos a disposición, no es un negocio,
no es un MLM, no, nada de eso, es simplemente una plataforma que está a disposición nuestra para que todo aquel que quiera, pues aquí compre oro. Tan sencillo como eso. Se registra, sube la documentación, porque esto es una cosa seria, ¿no? Se tiene que demostrar quién es el que compra, ¿no? Y eso queda debidamente registrado por varias cuestiones de seguridad, cuestiones legales, bueno, y cuestiones de principios, ¿no? Para que no pueda uno estar acusado, ni el comprador ni el vendedor, pues de blanqueo de capitales, ¿no? Entonces, si el dinero que tú quieres invertir en oro, pues es un dinero lícito, que tú has ganado lícitamente, pues nada, ningún problema. Te identificas como comprador, como cliente, y a continuación compras todos los gramos que quieras, porque aquí puedes comprar 1 kilo, ¿vale? Y tendrías 1 kilo de oro, pero te habrían vendido 1000 gramos, ¿vale? La venta es por gramos, pero puedes comprar 1, puedes comprar 10 o 100 o 1000 gramos, que sería 1 kilo. Y también tiene todas las ventajas que he citado antes con la plataforma anterior. Tú compras el oro a través de esta plataforma, te dan tu certificado de propiedad, ese oro queda blindado en cámara, y si mañana este proveedor, este intermediario de compra, pues desapareciera, a ti no te afectaría en ningún sentido, porque no está en ese oro que compras no está en su poder, ¿vale? Y esto es un aspecto importante. Además, pues estas plataformas revisten de todos los aspectos legales, porque, mirar, hay muchas cosas en el mundo que se hacen a través de las webs y que tienen ciertas tolerancias y pueden a veces, incluso sin ser legales, estar en el mercado meses y a veces incluso hasta años, ¿no? Pero bueno, son empresas que teóricamente venden humo, que están engañando a la gente, y bueno, pues hay una cierta, por desgracia, hay una cierta tolerancia, quizás por una falta de posibilidades de control o las razones que sean y tal. Pero ya os puedo garantizar que eso en el terreno del oro no. En el momento en que tú salgas al mercado diciendo que vendes oro, ahí no tienes 4 ojos encima, ahí tienes, vamos, 24 ojos encima, y si segundo uno descubren que tú no estás regulado y ajustado a la ley en tanto que promotor del oro, segundo uno van a por ti, pero a la velocidad de la luz. Aquí no cabe alguien que salga al mercado y se tire X tiempo engañando a las personas, porque, repito, el oro, los diamantes, el petróleo, las semillas y alguna cosa más, que ya con estos ejemplos ya vale, son, por así decirlo, bienes que están muy, pero que muy vigilados y muy controlados. Y por tanto, pues no permiten, son como tabú, no se permite en ninguno de ese tipo de productos, ¿vale? Que son, por así decirlo, materias primas, no se permite pues que se ande jugando con ellos, y la permisibilidad pues es muy reducida, ¿no? Y por tanto, pues normalmente todas estas plataformas son, por ese aspecto, son seguras, porque si están en el mercado quiere decir que han superado todas las pruebas y todas las necesidades de tipo legal que tenían que tener para poder estar en el mercado vendiendo, ¿no? Aquí os muestro, pues repito, el que esté interesado, pues que solicite un enlace que tenemos de registro. Aquí pues se pone el email, el password, confirmas, y luego dentro, una vez ya tú dentro, ya pones el resto de datos, ¿no? Nosotros, pues a partir de ahora, ya hace tiempo que la tenemos y que tenemos el trato. A partir de ahora, pues la promoveremos más, pues para facilitar, vuelvo a repetir, pues que el que quiera, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Para el que no sea así, por la razón que sea,
pues pueda hacer ese ahorro en oro pensando en el día de mañana.